Hay algo bien interesante que se ve en el libro de Harvey, en el libro de los pasajes, que es la posibilidad de documentar con distintas técnicas de representación las transformaciones que ocurrían en el mundo social. Y en este caso, por ejemplo, ¿no? Tenemos un retrato fotográfico de Napoleón Bonaparte, de Luis Napoleón, que es uno de los protagonistas, ¿no? de esta época. Bueno, en el libro de Harvey uno ve convivir, y eso es bien interesante, fotografías, daguerrotipos, litografías, caricaturas, ¿no? Daumier, por ejemplo, es tomado como uno de los grandes representantes del Segundo Imperio, ¿no? Uno podría pensar que en la novela de Verne, eso es algo interesante y posible, conviven distintas técnicas, ¿no? que se están experimentando, y no solo las técnicas directamente literarias, sino también otros códigos que se están utilizando en ese momento. Y también se puede pensar, obviamente, en la novela de Verne, en la caricatura, porque las hay, ¿no? Ya después vamos a ir en relación con eso. Pero bueno, les comparto a Luis Napoleón para que lo vean en vivo y en directo. Detengámonos ahora justamente en el Segundo Imperio, en, en algunos de sus temas y sus tendencias históricas situadas, ¿no? Como ya vieron y nosotros proponemos como lectura, la novela de Verne hace su propia síntesis, ¿no? de estas tendencias para proyectarlas magnificadas al futuro, ¿no? Esa es la gran operación de Verne, es seleccionar una serie de, de temas, de tendencias del Segundo Imperio, y obviamente no de forma inocente, sino a través de ciertas operaciones discursivas y de representación, proyectarlas un siglo más adelante, ¿no? Así, por ejemplo, al comienzo de la novela aparece el ministro de Embellecimientos de París, que es una clara sátira de Haussmann, ¿no? Haussmann, como también a veces le decimos. Ahora se los voy a mostrar. Aquí lo tienen. ¿Se alcanza a ver bien? Esto es interesante porque tenemos fotografía e ilustración caricaturesca, ¿no? A la vez. Haussmann, ¿no? Más conocido como el Barón de Haussmann, que fue designado como ministro del Interior, ese era su cargo, por Napoleón III en 1853, poco después del inicio del Segundo Imperio. La obra de remodelación de París que encaró esta persona, Haussmann, hizo que se acuñara un verbo en su honor, que es haussmannizar, ¿no? Y también el sustantivo haussmannización, ¿no? aplicado a París. La haussmannización de París es un término con el cual se suele referir a las transformaciones que atraviesa la ciudad en ese periodo, ¿no? En el libro de los pasajes de Benjamin tienen un convoluto entero dedicado a la haussmannización, que se lee, ¿no? Ahí encontramos fragmentos como este, por ejemplo, de de un libro que se llama La Nueva París, juzgada por un flaner. Dice, el problema del embellecimiento, o para hablar con más exactitud, de la regeneración de París, se planteó hacia 1852. Hasta ese momento había sido posible dejar esta gran ciudad en su estado de deterioro, pero en aquel momento había que darse cuenta de ello. Ocurrió así porque gracias a una coincidencia fortuita, escuchen esto, Francia y las naciones de su entorno terminaban la construcción de las grandes líneas de vías férreas que surcan Europa. Esto está en el libro de los pasajes, es el convoluto E43, esa es la manera de identificar el fragmento, y es de un texto de 1868, ¿no? Entonces ahí está lo del embellecimiento de París, y también la relación entre ese movimiento, ¿no? y la cuestión de la modernización europea en general.
Tomo algunas notas del libro de Harvey, bastante elementales, para pintar este proceso de haussmannización. Por supuesto, en Benjamin, en el libro de los pasajes, también en el libro que se llama El París de Baudelaire, pueden encontrar perspectivas interesantes, ¿no?, respecto de estos procesos, y que vamos a comentar después con Caro. Y después hay una cantidad de bibliografía bastante grande sobre lo que ocurrió con París en este periodo, ¿sí? Estos no son más que pinceladas para ubicarnos un poco en relación con la novela y con estas tendencias históricas que queremos resaltar, ¿no? Artista en demoliciones. Artista en demoliciones, ¿no? Este es un mote que se puso a sí mismo Haussmann, ¿no? Le gustaba considerarse un artista en demolición. ¿Por qué? Por justamente la actividad de destrucción que implicaba la reforma de la ciudad. Así que fue uno de sus lemas. Para poder crear una nueva París hay que destruir muchos elementos de la vieja, ¿no? Harvey en el libro habla continuamente de la destrucción creativa de París, ¿no?, que es una frase que se aplicaba en la propia época a la acción de Haussmann. Hay una cita de la Guía de París de 1867, un elogio de Haussmann. Dice: como los grandes destructores del siglo XVIII que hicieron tabla rasa del espíritu humano, yo aplaudo y admiro esta destrucción creativa. Es una cita de un tal Abbot. Hay unos versos de Baudelaire, ¿no?, muy célebres, en un poema también muy célebre que se llama El Cisne, en la parte Cuadros parisinos de las flores del mal, que aluden a este trabajo de destrucción y reconstrucción de la ciudad, pero desde una perspectiva melancólica, ¿no? Se los leo. París cambia, pero en mi melancolía nada cambió de lugar. Palacios nuevos, andamios, bloques, barrios viejos, todo para mí se vuelve alegoría. Y mis recuerdos queridos son más pesados que rocas. Eso está en el poema El Cisne, de las flores del mal. Esta es la traducción de Américo Cristófalo del poemario. No, la que quería mostrarles no la tengo, así que es una imagen que está en Harvey de las demoliciones, pero la pueden ver en el libro, ¿no?, donde se ve una fotografía alrededor de 1851, ¿sí?, con toda una parte de la ciudad demolida, y esto es antes de que Haussmann sea el ministro, ¿no? Y luego hay una serie de imágenes también en relación con eso. La demolición, ¿sí?, la parte destructiva de la ciudad, fue un elemento recurrente, ¿sí?, y que tuvo efectos sociales trascendentales, ¿no?, de reorganización de la población en la ciudad. Bien, y lo de la destrucción creativa me interesa además porque uno de los mitos ligados al futuro que se impulsa a partir de la política urbanística del Segundo Imperio es justamente el mito de la ruptura y del nuevo comienzo. ¿Sí? El mito de la ruptura y del nuevo comienzo. O sea, la idea de la nueva París, que aparece en textos de la época, en muchos de los que cita Benjamin, por ejemplo, la frase París futura, que también aparece en varios textos de la época, está relacionada directamente con este mito, ¿no? Y para Harvey, esto además fue un tema fundamental y político de Napoleón y de Haussmann. Este último, dice Harvey, necesitaba crear alrededor de sí mismo y del emperador el mito de una ruptura radical. Un mito que ha sobrevivido hasta nuestros días. Demostrar que lo anterior era irrelevante, que ni él ni Luis Napoleón estaban de ninguna manera sujetos al pensamiento ni a la práctica del pasado inmediato. ¿Sí? O sea, el mito de la ruptura radical, que consiste en justamente poner en escena esa ruptura y decir París empieza de nuevo, es también un fin político de Haussmann y de Napoleón III. ¿Por qué mito? Bueno, porque Harvey dice que esto es desconocer una serie de
obras anteriores, de proyectos anteriores, y que no es así, no es que Haussmann vino y es el primero que reforma París, que el primero que la moderniza, ¿no? A nosotros nos importa mito también en cuanto a espectacularización, ¿no? En cuanto que convierte la propia destrucción creativa, ¿sí?, en un mensaje público de nuevo comienzo, ¿no? Y es también una forma de legitimar, obviamente, el propio orden social. Bueno, hay una cita interesante de Baudelaire en Harvey en relación con esto, que son unas palabras dirigidas a los burgueses, y que vale para el espectáculo de la modernización del Segundo Imperio. Es así, dice: entraron en asociación, formando compañías, concediendo créditos, para realizar la idea del futuro en todas sus diversas formas, ¿no? Ahí está la cuestión de la relación de esta política, ¿sí?, este mito relacionado con el futuro. Y se podría decir que la destrucción creativa de Haussmann retoma el impulso destructivo revolucionario en otra clave. En otra clave. Es decir, aquello mismo, digamos, que exige la transformación de París, es algo que estaba justamente en el impulso de la revolución, solo que se utiliza con otra finalidad, que es la de la preservación del orden burgués. Todo esto obviamente lleva a que quede flotando una pregunta muy importante que iremos retomando, que es sobre la relación entre el espacio, la intervención del espacio y el poder. Y podríamos decir también entre las representaciones del espacio y el poder, ¿no? Hay en el libro de los pasajes un fragmento de un alemán, Honegger, ¿sí?, de una obra de 1874, es el fragmento E1A1, tocado, podríamos decir, ¿no? Que dice así: las obras públicas de Haussmann son la representación por completo adecuada, enclaustrada en una eternidad masiva, gran imagen, de los principios del gobierno absoluto imperial, represión de toda articulación individual, de todo desarrollo autónomo orgánico, odio radical a toda individualidad, ¿no? Y esto es de 1874, libro de los pasajes, E1A1. Dice Harvey que la verdadera ruptura de Haussmann hay que encontrarla en relación con el espacio en la escala, que nunca hasta ese momento los proyectos de reforma de París se habían pensado con una escala tan monumental, ¿no? Que ese es el punto de la ruptura principal. Haussmann y sus colegas, dice Harvey, estaban deseando lanzarse a una destrucción creativa a una escala que hasta entonces nunca se había visto. La formación del imperio sobre las ruinas de una democracia republicana les permitía hacerlo así. Y da varios ejemplos, esas son las imágenes que están acá. Esto es de lo que se conoce como la fortaleza de Les Halles. Están bien las imágenes porque muestran un primer proyecto de un arquitecto, ¿sí?, que no satisfizo las necesidades de escala del emperador y el ministro del Interior, ¿no? Entonces, este fue el primer proyecto, ¿no?, la primera obra para reformar este mercado. Y lo que se cita, que es una cita muy corriente, es que Haussmann decía: quiero paraguas de hierro, digamos, no quiero esa estructura. Y entonces la volvió a hacer el constructor y dio esto, ¿sí?, que es justamente una de las piezas arquitectónicas más identificadas con el Segundo Imperio, ¿no? Bueno, y ahí se ve no solo, digamos, el tema de la escala, de la apertura de los espacios, sino también el tema de los materiales, que es algo que aparece fuertemente en el texto de Benjamin que ustedes leyeron. Tienen otro ejemplo en Harvey bastante interesante, que también está en Benjamin. Ah, miren, acá estaba lo de la demolición. ¿Qué es esto? Que es el Palacio de la Industria,
¿sí? El Palacio de la Industria. Fíjense también la escala, digamos, monumental del espacio, ¿sí? En relación con este recinto, ¿no? Y lo mismo en relación con el techo, las estructuras de hierro y la articulación con cristales que está arriba. Bueno, se pueden enumerar otras reformas edilicias y urbanas que son importantes, ¿no? El ensanchamiento de las calles, por ejemplo, la creación de calles anchas en línea recta, desembocando en lugares monumentales, ¿no? Eso es presentado como una de las obsesiones de Haussmann, ¿no? Y en el exposé de Benjamin y en el libro de los pasajes se recoge bastante intensamente la cuestión de que el ensanchamiento de las calles también tenía un fin político, que era evitar una de las tácticas más habituales de las revoluciones, que son las barricadas, ¿no? O por lo menos complicarlas. Bueno, lo mismo en relación con los parques. Se crearon 50 parques nuevos, ¿sí? Durante el Segundo Imperio. Es una cantidad bastante impresionante. Ahora, lo de la escala, ¿sí? Y lo de estas acciones de urbanismo, hay que vincularlo con algo que es sumamente importante, que es la posibilidad de concebir la ciudad como un todo, ¿no? Dice, es una de las primeras ocasiones en relación a la ciudad moderna, la ciudad desbordada por el crecimiento demográfico, la cual se reconcibe la ciudad en su totalidad, ¿sí? O sea, y eso tiene que ver con los planes de Haussmann. Obviamente, las transformaciones urbanas van de la mano de las transformaciones económicas, ¿sí? Hay 3 capítulos en Harvey dedicados a eso, ¿no? Que trabajan sobre el capital, el crédito, los impuestos, ¿sí? Las rentas, y todo esto en relación con el Estado. O sea, es una parte larga del libro. Y lo que hay que pensar es que las nuevas relaciones espaciales en la ciudad, o sea, la nueva ciudad, se creó a partir, y esto cita, de una coalición entre el Estado, el capital financiero y los intereses de la propiedad de la tierra. Esto está en Verne, ¿sí? O sea, hay que detenerse a leer la novela en relación con estos temas, el papel del Estado y también la construcción del espacio en la novela. El realce del capital financiero, ¿no? Que aparece mitificado como el demonio del dinero en la novela, y la figura, ¿no? Del banco Casmodage, que se liga con esto, así como la monopolización del Estado en todas las actividades, ¿sí? De la ciudad, son muy explícitas en la novela, desde el primer capítulo. Entonces, tener esto en cuenta es fundamental para entender la construcción de futuro que hace la novela, porque ese es el futuro que nos presenta, ¿sí? En particular, la figura del crédito, ¿sí? Que fue un motor fundamental de la actividad. El capítulo Dinero, Crédito y Finanzas es el capítulo 5, ofrece un panorama bastante claro y completo de la reforma financiera en el Segundo Imperio, fundamentalmente a través de la puesta en marcha de instituciones de crédito para financiar los proyectos de Haussmann. No, bueno, ahí recorre sobre todo el entramado entre el Crédit Mobilier, una institución justamente de crédito de los hermanos Perea, la construcción de ferrocarriles, ¿sí? Y la relación entre esto y cierta ideología sansimoniana que viene de antes, ¿no? Los Perer, fíjense, aparecen mencionados en la novela de Verne, y la cuestión del crédito ya aparece en el primer capítulo, ¿sí? En esta sociedad educativa, ¿sí? Pero que es de crédito instruccional, o sea, hay una fusión entre la institución educativa y la figura del crédito. Decía sansimonismo que viene del 30, ¿no? Los hermanos Perer concebían, porque habían sido sansimonianos en el 30, ¿no? Benjamin trabaja muy bien en el libro de los pasajes esas relaciones de
personas que se forman en la década del 30 y luego son funcionarios o actores importantes en el Segundo Imperio, ¿no? Y que entonces ponen en acto, ¿no?, su ideología sansimoniana, pero ahora articulándolo con políticas concretas, ideologías concretas de acción. Bueno, los hermanos Perer concebían un esquema de asociación de todos los capitales, grandes y pequeños, no importaba, movilizados hacia los fines de la producción, ¿sí?, que se querían, y de esta manera pensaban o sostenían, ¿no?, que esto iba a desarrollar, ¿sí?, el bienestar armónico para toda la sociedad. O sea, había una idea de futuro, ¿sí?, y de salvación, si se quiere, a través de esta política del crédito, ¿sí?, que impulsaban los hermanos Perer, estos ex sansimonianos. Bueno, otra cosa, ¿no? En la novela van a ver que está muy claramente el tópico de la magnificación del Estado, ¿no?, que bueno, que tiene que ver con todo esto que venimos diciendo y otras cosas más que también se desarrollan en Harvey, ¿no? O sea, el Estado del Segundo Imperio, porque era un Estado imperial a pesar de tener base popular, era un Estado autoritario, policíaco, ¿sí?, con tendencia a vigilar y controlar, ¿no?, a todo lo largo y lo ancho del territorio. Se buscaba la manera de controlar los flujos de información, ¿no?, de detener las conspiraciones, y obviamente se utilizaban los mecanismos de poder para controlar también. La disposición misma de la ciudad funciona en ese sentido, ¿no? El centro de la ciudad se entregó, esto está en Harvey también, a representaciones monumentales de poder y de la administración imperial, a las finanzas y al comercio. Lo tienen en Verne, ¿sí?, cuando se habla del lugar en el cual viven los amigos de Michel, ¿sí? Deténganse en esa parte y van a ver que allí se habla efectivamente de esto. Solo había calles, no había casas, y en el centro lo que había eran grandes edificios monumentales e instituciones, ¿no? Y en cuanto a la, ¿cómo es?, a los bulevares, Haussmann acuña el término bulevarizar, ¿no? Decía que me acusan de bulevarizar París. Bueno, esas son las grandes calles anchas, ¿no?, con las que atraviesa París. Bueno, eso no solo otorgaba la oportunidad del control militar, sino que también permitía la libre circulación dentro de los barrios comerciales y los lugares de entretenimiento, obviamente adecuadamente patrullados, para tranquilidad de los burgueses, ¿no?